Bueno, a ver, brindo primero porque es lunes y estoy acá con mis amigos de Encendidos, lo cual para mí es original y es una gran manera de comenzar la semana. Y mañana, como todos saben, es martes, ¿no? Eso está claro. 5 de mayo, pero además también será una fecha para brindar, porque se celebrará el Día del Enólogo Mendocino. Muy bien. Una fecha que conmemora la creación por ley de la Escuela Nacional de Enología, fundada en 1897, también conocida como la Quinta Agronómica, y que fue fundamental para la formación de los primeros enólogos en la provincia y reconocida oficialmente por la legislatura de Mendoza. Significa esta celebración el reconocimiento a los profesionales que elaboran los vinos en la principal región vitivinícola de la Argentina, ni más ni menos. Claro que los demás hacedores también tienen su día, porque hay un Día Nacional del Enólogo que será el 7 de septiembre, momento en el cual también brindaremos, como corresponde. Pero bueno, esta celebración en particular, la de mañana, destaca la importancia de la enología en la cultura y economía de Mendoza. Y ustedes saben que Mendoza para el vino es muy importante, no solo por su historia, sino también por el peso que tiene. Por ejemplo, en cantidad de viñedos y superficies, Mendoza tiene 143.000 hectáreas repartidas en 14.600 viñedos. Esto demuestra que, si bien no hubo variación a lo largo de los últimos 20 años, sí hubo mucha reconversión en diferentes viñedos a manos de variedades más finas, con lo cual mantenemos la cantidad, pero mejoramos la calidad, ¿ok? Claro. Después, piensen que según los últimos datos disponibles del Observatorio Vitivinícola, dice que el total de hectáreas en la Argentina es de casi 200.000, 199.919. Y Mendoza tiene el 72% de eso, ¿sí? Y en viñedos el 66,2%. Por ejemplo, en Malbec, que es la variedad más plantada, en 2002 Mendoza tenía 15.600 hectáreas y hoy tiene 39.700, casi el 85% del total que existe. Ahora, una buena pregunta sería, ¿cuántos enólogos hay en Mendoza? Lógicamente, muchos más que en otras regiones. ¿Sí? Y sí, por una cuestión lógica. Se estima que hay cerca de 3.000 graduados en enología que trabajan en la industria vitivinícola, ¿no? Según los datos últimos que tenemos. Una de las claves de Mendoza, obviamente, es su formación continua. La provincia cuenta con una gran cantidad de graduados debido a la alta demanda de profesionales para la elaboración de vinos de calidad. Existe una nueva generación de enólogos y enólogas que se va sumando anualmente a la industria. Esto lo vemos constantemente en vinos y también en las redes, si quieren. Y en Mendoza se puede estudiar enología en diversas instituciones reconocidas. Las opciones principales incluyen licenciaturas e ingenierías que van de 3 a 5 años y tecnicaturas superiores que van de 2 a 3 años. Destacando, por ejemplo, a la UTN, a la Universidad Massa, a la Universidad Católica de Cuyo y a la Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo y también el IES del Valle de Uco. Por ejemplo, en la licenciatura de enología, y vos tenés tecnicatura universitaria en enología y viticultura. Estas son las carreras, ¿no?, que se pueden estudiar. Ingeniería en enología y viticultura. Acuérdense que el agrónomo puede ser agrónomo, pero el agrónomo también puede ser enólogo si es que se recibe acá, ¿no?, en ingeniería en enología y vitivinicultura. Y después hay muchos cursos especializados, sobre todo a manos del INTA, que son cursos superiores. Serían como posgrados vínicos, donde se habla mucho de degustación y análisis sensorial, cosa que yo hice algunos de esos, porque por suerte a veces viene el INTA a Buenos Aires a darlos, y siempre vas a ver al lado tuyo enólogos, ¿no?, que buscan perfeccionar su técnica de degustación. También existen opciones enfocadas en microbiología enológica y otras temáticas específicas, porque, a ver, es como en un equipo de fútbol. No todos están adelante en el área intentando hacer el gol. Hay que hacer de todo, desde el utilero hasta el que va a cabecear. Todos tienen una responsabilidad. Bueno, en la industria vitivinícola también, ¿sí? Saben ustedes que también esta industria es el motor exportador de la provincia, representando una parte significativa de sus manufacturas de origen agropecuario, ¿sí? Ella, o sea, Mendoza, concentra cerca del 70% de la producción del vino argentino y aproximadamente el 93% de las exportaciones nacionales de vino. Fíjense cómo pesa, siendo el vino fraccionado generalmente embotellado, porque lo que es damajuana y lo que es en bulk, lo que se llama que es a granel, y lo que es en bag and box es muy poquitito, es el producto líder. En manufactura representa el 81% de las exportaciones de Mendoza, ¿ok? Eso es lo que representa el vino, con lo cual convierte al sector en uno de los mayores generadores de divisas.
La vitivinicultura no solo también genera valor exportable, sino que es la principal fuente de ingresos fiscales. Ajá. Atento, Milei. Y de valor agregado en el sector agrícola e industrial de la provincia. Se calcula que en Mendoza hoy existen cerca de 900 bodegas y es una cifra que la consolida como la principal provincia vitivinícola del país, albergando también una red turística, o enoturística mejor dicho, la más grande de América Latina, con más de 200 establecimientos que están abiertos al turismo. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué hacen los enólogos, no? ¿Qué hacen? Porque mucha gente, el que conoce la palabra enólogo lo asocia al vino. Pero muchas veces me dicen a mí enólogo y se confunde. Yo no soy enólogo. Yo, Agata, soy sommelier y devine periodista especializado. El enólogo es el que estudia 5 o 6 años y está autorizado a hacer el vino. Porque ellos son los responsables técnicos integrales de la bodega. Supervisando desde la gestión del viñedo, el momento de la cosecha, decidiendo la madurez, hasta la elaboración, la crianza y el embotellado del vino. Sus tareas principales también incluyen el control de las fermentaciones, la realización de los cortes, para eso tienen que degustar mucho, acuérdense, blend es un corte, y el seguimiento en laboratorio. Después tienen que gestionar el viñedo y la cosecha, decidiendo el momento óptimo de la vendimia, planificando la poda y supervisando el manejo de la vid, que obviamente esto suele hacerse en conjunto con un ingeniero agrónomo. Cuando hablamos de vinificación y producción, está todo el tiempo encima del proceso, y salvo que sea una bodega muy chiquitita, nunca el enólogo está solo. Siempre hay un segundo enólogo en la bodega o hay un equipo enológico, porque hay que hacer todo el tiempo trasiegos, por ejemplo. ¿Qué es un trasiego? ¿Qué es? Trasegar es trasvasar el vino de un recipiente a otro. ¿Para qué? Para airearlo, para oxigenarlo. ¿Sí? Después hay que hacer clarificaciones, hay que hacer control de fermentaciones. En laboratorio, por ejemplo, hay que hacer control de análisis químicos, físicos y microbiológicos del vino durante todo el proceso. No vayas a hacer cosa que esté pasando algo en el vino y no nos enteremos, ¿no? Y nos vayamos a enterar el día que lo queremos embotellar. Y cuando hablamos de la crianza y el hecho de los cortes, que dicho por los hacedores, es el momento más divertido. Piensen que un mismo vino, por más que sea varietal, ¿sí? Un Malbec, está elaborado con componentes de distintos lugares. Y ese Malbec que irá a la botella y dice Finca XX Malbec, está elaborado por varios Malbec. Ese corte, esa mezcla, la hizo el enólogo. Bueno, esa es la parte más divertida. ¿Por qué? Porque tiene que definir qué tipo de barrica, qué tiempo de crianza irá ese corte, además de ir seleccionando previamente qué parcelas, ¿no? van a ser criadas. Bueno, y después no termina ahí. Uno cree que el enólogo se le pasa... Iba a decir de joda todo el año, pero bueno, claro, voy a decirlo. Vino. Pero no, después tiene que la logística, la gestión, coordina el uso de la maquinaria, la gestión del personal, el cumplimiento de las normativas legales, y después supervisa el envasado y a menudo también colabora con las áreas de marketing. Su trabajo es una combinación de decisiones técnicas administrativas de la bodega y habilidades sensoriales, claramente, para la cata, para poder garantizar la calidad del producto final. Entonces, los enólogos, para que lo sepan, no son solo caras bonitas, de hecho hay muchos que no lo son, pero no importa, que hacen los vinos que todos disfrutamos, como ven, son mucho más que artistas, porque para definir qué vino irá a la botella deben usar sensibilidad, deben tener una sensibilidad diferente para degustar y hacer un montón de cosas. Por eso se los reconoce como los máximos responsables detrás de las etiquetas que más gustan al consumidor. Y como por ejemplo, para hacer el paralelismo, continuando con el fútbol, ponele que sean los goleadores de un gran equipo. ¿Y saben por qué el consumidor los quiere, los sigue en las redes y les piden fotos en las ferias? ¿Por qué? Porque reconoce que ellos hacen mucho más que vinos, hacen placer embotellado. Así que salud y feliz día para todos los enólogos, en este caso de Mendoza. Salud. Un saludo también. Abril.